Hace unos días, Vox hizo público su nuevo programa electoral para las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. Como de costumbre, hubo un poco de polémica al respecto, y en este caso se habló mucho de que habían presentado un programa electoral único e igual para todas las regiones de España. En este vídeo vamos a intentar analizar o ver algunos aspectos que me llamen la atención del programa electoral y ver un poco qué nos trae este documento. Sinceramente, no me interesa tampoco entrar a debatir, o sea, al final lo haré porque es inevitable, pero no me interesa tanto debatir las propuestas en concreto o ideológicamente rebatirlo, simplemente quiero comentar un poco las percepciones o qué me transmite el documento, cosas que vea reseñables, que llamen la atención, un poco en general, ¿no? También compararlo, ¿no?, con el programa electoral de otros años. Tampoco voy a intentar decir, madre mía, qué burradas están diciendo, o qué locura, o qué mal me parece esto. Sinceramente, no aporta nada, porque para eso, yo qué sé. También hay que hacer mención a una polémica que hubo cuando salió el programa electoral, y es que desde la propia web tú seleccionabas la comunidad o la región desde la cual querías descargar el programa electoral. Entonces el programa o la propia web de Vox lo que hacía era descargarte un programa electoral al cual modificaban el nombre y parecía que estaba adaptado a esa región, pero luego en la realidad era el mismo documento para todas las regiones en las que solo le habían cambiado el nombre. Sinceramente a mí eso me pareció un poco, o sea, vale que es llamativo el hecho de que no tengas un programa adaptado a cada sitio con sus necesidades concretas, vale, es discutible, pero a mí sinceramente me pareció un poco tontería, o sea, tampoco me parece algo tan llamativo o tan destacable. Lo que sí me pareció curioso, y esto puede parecer una tontería, es que cuando fui a acceder y cuando fui a buscar el programa electoral, me fue imposible encontrarlo de manera pública. Para poder descargarlo tuve que entrar en la web de Vox y tuve que introducir una serie de datos como eran mi correo electrónico, mi nombre, mi región o la zona desde la cual accedía. Y entonces esto me hizo pensar, ¿no? A ver, tiene sentido en tanto que la persona que quiere descargárselo está obligada a ceder sus datos y pues luego es posible que el partido los use en su beneficio o para mandar correos o no sé qué harán con esos datos. Pero yo qué sé, al final un programa electoral la idea es que lo lea cuanta más gente sea posible. No entiendo por qué le pones una traba o por qué haces este tipo de cosas, porque al final cuando tú más obstáculos pongas a la gente, pues menos gente lo va a leer. Entonces, que yo sé que al final la gente no vota porque se lea el programa electoral, pero me pareció curioso y es algo raro que no me había pasado con otros partidos. Igual es porque he buscado pocos programas electorales y otros partidos lo han hecho, o sea, no lo descarto. Pero me pareció muy curioso que para descargar el programa electoral tuvieras que hacer toda esta serie de pasos. Poco accesible, pero bueno. Lo primero que hice fue descargar el documento. Y ya de por sí, lo primero en lo que te fijas cuando descargas un documento es en la extensión, en cuánto de largo es. En este caso son 39 páginas, y sinceramente para ser un programa electoral no es mucho. 39 páginas no es mucho. Hay programas electorales que son muy exagerados y se pueden ir a las 100, 150 páginas. ¿Quiere decir que porque sea corto es peor o tiene menos contenido? No. De todas formas, si lo comparas con el programa electoral de las elecciones municipales del año 2019, es decir, de las anteriores, tenía unas 19 páginas, con lo cual en este caso casi las han duplicado. Está bien en ese sentido, ¿no? Como que se lo han trabajado un poco más. Lo primero que he hecho a la hora de analizar este programa electoral ha sido pasarlo por el software, por el programa estadístico R, para ver un poco un análisis así muy general y muy a bote pronto de cuáles son las palabras que más se repiten durante este programa electoral. Cuando hice la nube de palabras, que la estaréis viendo ahora mismo en pantalla, lo que más me llamó la atención fue esa palabra clave que está en el centro y es la que más se ha repetido a lo largo de todo el programa electoral. En este caso es la palabra barrios. Que a ver, tiene sentido, ¿no? Estamos hablando de unas elecciones municipales, unas elecciones autonómicas, en teoría son más cercanas al ciudadano y al ámbito local, pero no sé, me sorprendió que se hubiera repetido y se hubiera hecho tanto énfasis en la palabra barrios. Luego hay palabras como familias, vecinos, servicios españoles, que bueno, que tienen sentido, ¿no?, en este contexto. Hay algunos colectivos en los que se destacan, yo qué sé, pues los jóvenes, los mayores, los hijos también, y luego es verdad que se hace referencia, hay palabras que se repiten, que se hace referencia más a problemáticas o temas de debate que están en la agenda política y que están al día a día, ¿no? Por ejemplo, hablan mucho de la vivienda, hablan mucho de los impuestos, de las ayudas. Bueno, en ese sentido no me sorprende. ¿Qué pasa? Que lo que hice fue comparar esta misma nube de palabras, es decir, estas palabras que más se han repetido en el programa electoral, lo comparé con el programa electoral anterior, el de 2019, y sí que hay una serie de diferencias que me parecen bastante llamativas. Fijaos cómo en 2019 se utilizan mucho los conceptos municipal, municipales, municipio, local. Hay un lenguaje muy administrativo y muy técnico. Al final se está refiriendo a lo mismo, ¿no? Al final está refiriéndose a una entidad o está refiriéndose a un ámbito local y más cercano al ciudadano,
pero no es lo mismo referirte a esa realidad como municipio o municipal que como barrio. O sea, hay uno que es como mucho más administrativo, ¿no? Como mucho más lejano que, por ejemplo, la palabra barrio, ¿no? Que es una palabra muy cargada ideológicamente y muy cargada tiene una connotación muy, podemos decir incluso de clase, ¿no? Con esa alusión a la comunidad, a la cercanía, al barrio, ¿no? Donde nace esa vinculación. No sé, me pareció muy curioso esa evolución, ¿no? En esta nube de 2019 se repiten algunas palabras, pues yo qué sé, españoles, pero sí que es verdad que se habla no hay ninguna alusión a los jóvenes, no hay ninguna alusión a los mayores, a ningún colectivo. Se habla de escuelas, ¿no? De ciudadanos, de autonomía, pero todo es todo muy genérico. O sea, el programa de 2019, aparte de que era mucho más corto, que eran 19 palabras, 19 palabras no, 19 páginas, madre mía. Pues no sé, lo vi muy poco cercano al ciudadano. Sin embargo, en este 2023, las propias palabras que en un primer vistazo resaltan son palabras mucho más cercanas y mucho más adaptadas a este contexto electoral. Puede parecer una tontería, pero yo tampoco soy nadie para valorarlo, pero a nivel estético no me parece que esté tan mal el programa electoral. Se han cogido una serie de ilustraciones, así con un estilo muy amigable, con esos tonos verdes. Está estéticamente cuidado, o sea, es bonito, es mínimamente bonito, quiero decir. Venimos de una tradición y de partidos tradicionales que te ponen 500 hojas llenas de texto y te dicen, ¡hala, programa electoral! Pues yo qué sé, se agradece que sea mínimamente bonito, que luego el contenido puede ser horrible, ¿sabes? Pero por lo menos es bonito. Me llama mucho la atención, y esto es interesante, el eslogan o la frase que han elegido para esta campaña, ¿no? Que es el cuida Valencia, cuida Madrid, cuida la ciudad que sea, cuida lo tuyo, ¿no? Ese cuida lo tuyo es como el eslogan o es la base, es el eje de la campaña para estas elecciones de Vox. Es muy interesante, ¿no? La propia elección del verbo cuidar. Al final, cuidar es un verbo muy, ¿cómo decirlo? Es cariñoso, es afable, es cercano, no tiene ese tono tan bélico o tan luchador o tan agresivo, ¿no? Al final, en lugar de decir cuida lo tuyo, podrían haber usado una palabra que es defiende lo tuyo, protege lo tuyo, preserva lo tuyo, ¿no? Al final dicen más o menos lo mismo, pero no es lo mismo decir defiende lo tuyo que cuida lo tuyo, porque al final defender tiene una connotación más, pues eso, más bélica, ¿no? Más conflictiva, más activa, pero al final cuidar pues tiene esos aires, ¿no? Más sensibles, más cariñosos, ¿no? Cuando algo cuidas, pues lo haces con cuidado, con cariño. Bueno, pues no sé, me ha parecido curioso y muy interesante el usar el cuida lo tuyo. Y luego la segunda parte del eslogan es el lo tuyo, ¿no? Cómo se establece esa relación de propiedad, desde esa posición individualista, ¿no? De lo tuyo, o sea, podía haber sido cuida lo nuestro, o cuidemos en conjunto lo nuestro, pero no, es cuida lo tuyo. ¿Por qué? Pues porque es tuyo. Entonces, dice mucho también, ¿no? Lo tuyo, ¿no? Esa alusión a la propiedad privada y personal. Bueno, pues eso va en la línea un poco con el partido, pero no deja de llamarme la atención la elección de ese eslogan. Que a lo mejor me estoy fumando 3 porros y luego realmente estoy sobreinterpretando un poco este tipo de eslóganes y demás, ¿no? Muchas veces caemos en el riesgo de intentar explicarlo todo y darle sentido a cada tontería. Muchas veces a lo mejor simplemente son decisiones que ha tomado un señor de marketing y que no tiene nada que ver. Pero no deja de parecerme curioso y pues yo qué sé, lo comentaba aquí, ¿no? Básicamente el programa electoral está dividido, ¿no? Hay como una serie de epígrafes y de apartados que giran en torno pues a la familia, los barrios, el tiempo libre, la vivienda, y luego van desarrollando un poco, ¿no? En cada uno. Hay una página inicial que hace como una mini introducción y me llama mucho la atención y de alguna manera continúa un poco esa intención del eslogan de lo que decía de cuida lo nuestro, no cuida lo tuyo, y es que habla muchas veces en esta primera página, habla de nuestra familia, habla de nuestra economía, habla de nuestros hogares, nuestro tiempo libre. Al final, cuando tú haces esta alusión al nosotros, de alguna manera lo haces en contraposición a un otro, ¿no? Y es nuestra familia, y es nuestra vida y nuestro territorio y nuestro no sé qué, es porque hay otro, ¿no? Porque se plantea la posibilidad de que haya una alteridad, de que haya un opuesto, y en este caso se plantea como una alternativa. Una de las primeras frases dice, frente a los ataques progres. Yo qué sé, usar progre le quita como ese tono de seriedad, ¿no? En un programa electoral, hablar frente a los ataques progres. No sé, es como si ahora Podemos en su programa electoral, que lo hace, dijera, frente a los ataques de los fachas. Pues a ver, queda un poco informal, ¿no? Decir fachas.
Seguramente en ese mismo programa podemos diga frente al fascismo, frente a la extrema derecha, pero no es lo mismo decir fascismo o extrema derecha que decir facha, ¿no? Queda muy informal. Pero bueno, es un detalle, son tonterías, ¿no? Luego, por ejemplo, ese primer epígrafe, ese primer apartado que se hace referencia, habla sobre el comercio local. Y antes de empezar a desarrollar las propuestas de una manera, que son propuestas muy genéricas y muy abstractas, pero bueno, al fin y al cabo son propuestas, hacen como una mini introducción de 3-4 párrafos donde desarrollan un poco, ¿no? Y son tan ambiguos y tan genéricos esos párrafos que si yo ahora mismo no te digo que esto es el programa electoral de Vox, seguramente este texto pase por un programa electoral del PSOE, de Podemos o de cualquier partido. O sea, esto pasa siempre. Se han hecho muchas pruebas y muchos experimentos y muchos vídeos graciosos donde a alguien le lees un fragmento y es tan genérico y tan ambiguo que puede ser de cualquiera. Entonces aquí habla un poco de cómo el comercio local humaniza nuestros barrios, de los lazos de confianza y de ayuda. Y sobre todo se establece una especie de culpable o una especie de causante de la crisis o la desaparición del comercio local, ¿no? Que en este caso es la burocracia, es decir, el Estado, las trabas administrativas y la cuota de autónomos, los impuestos, ¿no? En este caso, causante principal de que esté desapareciendo el comercio local son el Estado y la cuota de autónomos y los impuestos. He dicho que no iba a meterme a valorar ese tipo de... no sé, ideológicamente, ¿no? Pero sinceramente me llama mucho la atención que el diagnóstico que hagan sea ese. O sea, bueno, no sé, yo creo que eso no te lo compra ni siquiera un liberal, ¿no? Pero bueno, habla también de, pues eso, de incentivar, de ayudar al pequeño comercio, ¿no? De subvenciones, de ayudas directas. Y esto es una tónica que se repite durante todo el programa electoral. Básicamente se sostiene la idea de muchos de los problemas vienen primero de la propia intervención del Estado y de la administración y de la burocracia, y muchos de los problemas vienen también de los impuestos. ¿Cuál es la solución que proponemos? Ayudas. ¿A quién? Pues a los emprendedores, a los comercios, a las empresas. Bueno, esa es básicamente la solución a todo. Parece muy interesante también, ¿no?, ver cómo en este propio programa electoral se manifiesta ese propio conflicto o esa contradicción que hay inherente en Vox entre una facción más liberal y una facción más conservadora, más proteccionista, ¿no? Yo no sé cómo reaccionaría un liberal, un neoliberal, un ultraliberal, como quiera llamarse, no sé cómo reaccionaría a este tipo de propuestas, ¿no? Porque al final, si tú eres un liberal de la escuela austriaca o un liberal de pura cepa, seguramente veas este tipo de medidas donde la solución es, no, pues hay que dar ayudas, y el comercio, hay que apoyar al pequeño comercio y darle ayudas y subvenciones. Seguramente te digan, pues no, en plan, si no queremos intervención del Estado, no la queremos en ningún sentido. ¿O qué? O sí que está la intervención del Estado que nos gusta y la que no nos gusta. Pues hombre, a ver, no sé, me parecía curioso, ¿no? Ese diagnóstico y cómo... que se intúan como enemigo. Hablan mucho de los barrios, no hablan mucho de los lazos, hablan mucho de la comunidad, de un trato cercano, del desarrollo de nuestras sociedades y demás, que esto puede pasar por cualquier partido, ¿no? El comercio local humaniza nuestros barrios, los importantes lazos de confianza y ayuda, eso te lo puede firmar cualquier partido, pero luego al final meten también el sello marca Vox, el sello hecho en casa, ¿no? Que es, en este caso, habla de los manteros, ¿no? Uno de los problemas del comercio local es los manteros. Pues no lo sé, la verdad. No sé si los manteros son precisamente los que dañan el comercio local. Pues bueno, se puede poner en duda, ¿no? Hay un epígrafe que habla de cultura, de la identidad de los barrios, de que los distingue. Sinceramente, no dicen ninguna locura. O sea, seguramente sí haya cosas que sean patinadas y sean cosas cuestionables y puestas en debate, pero ya te digo, es un contenido tan genérico y tan general que no puedes decir que no estás de acuerdo, porque es que te lo dice cualquier partido. Me hacía mucha gracia cuando hablaban hay un momento en el que hablan de una intromisión ideológica en la cultura, ¿no? Entonces dicen que ellos quieren acabar con las subvenciones que de alguna manera representan esas intromisiones ideológicas en la cultura, pero luego, a la vez que quieren suprimir esas subvenciones, te dicen, hay que promocionar y llevar a cabo una creación cultural que fomente, pues, un arraigo a la tierra, a este tipo de cosas y demás. Entonces subvenciones ideológicas, culturales, hay unas que no me gustan, pero así no, pero mi manera sí, ¿no? Es como intromisiones ideológicas, así no, pero si es la que yo propongo, en este caso sí, no es una intromisión ideológica, ¿no?
Pues bueno, esos son ese tipo de contradicciones que, pues en fin, ya no solo le pasará a Vox, ¿no? Le pasa a un montón de partidos. Hay un apartado que habla de tu tiempo libre, ¿no? Esto me pareció muy, muy curioso, ¿no? Esa reivindicación del tiempo libre, del ocio, el tiempo libre para poder dedicarte a tu vida familiar, cultural, social. Me parece muy interesante, ¿no? Porque es una reivindicación que normalmente se ha dado en el seno de partidos progresistas o de izquierdas, ¿no? Esa reivindicación del tiempo libre, del apropiarse. Ahora mismo se debate también de la reducción de la jornada laboral a los 4 días, de la reducción de trabajar menos, ¿no? Y siempre está como esa pugna entre la gente que dice, hombre, claro que chollo, ¿quieres trabajar menos? Y hay otro que le dice, pues no te jodes, pues sí, claro que quiero trabajar menos, pero vamos a ver, quiero poder vivir mejor y más, ¿no? ¿Acaso no es ese el interés de cualquier ser humano? Pues se ve que no de todos. Pero me ha parecido bastante interesante cómo Vox en este caso le dedica un apartado, un epígrafe completamente entero, ¿no? Habla también mucho, claro, en este caso habla de la vida en los parques, en estos espacios públicos verdes, y sí que sitúa como un problema la seguridad, ¿no? Habla mucho también de las drogas, ¿no? Los problemas de drogadicción y de cómo los parques operan o actúan un poco como focos de transmisión o de comercio. Y sí que es verdad que, o sea, está bien señalar eso y me parece, pues, bien que lo digan, ¿no? Pero se queda todo ahí. O sea, básicamente lo que proponen es, hay que meter más policía y hay que de alguna manera acabar con esos parques que son, pues, focos de compra y venta de droga y demás. Ok, en todo el programa electoral pasa una constante que es obviar ese tipo de factores estructurales o de causas profundas que acaban causando, es decir, ¿por qué se droga la gente? Quiero decir, tú puedes cerrar todos los parques donde se venda droga o puedes poner un policía en cada esquina de una ciudad, de un pueblo, que la gente se va a seguir drogando. Quiero decir, falta un poquito de, pues, yo qué sé, hijo, ¿por qué se droga la gente? No lo vas a conseguir poner. O sea, yo entiendo que vende muy bien decir, pues voy a meter un policía aquí en esta plaza y demás y todo, vale, pero luego hay un apartado de la vivienda, ¿no? Me parece muy inteligente, sinceramente, poner un apartado que hable solo de la vivienda, porque es identificar muy bien cuál es el problema o cuál es uno de los temas que más presente está a día de hoy en la agenda política, y es uno de los temas que más preocupa a los jóvenes. O sea, tú luego como partido, como Vox, puedes votar en contra de, o puedes tener una posición ideológica con respecto a la vivienda, ¿no? Puedes estar en contra de las medidas del gobierno para prohibir la especulación, puedes estar en contra de, yo qué sé, determinadas acciones, pero posicionarte con respecto a la vivienda tienes que hacerlo, y en este programa electoral, pues, lo han hecho. Hablan muy bien, o sea, dicen cosas con bastante sentido, ¿no? Hablan de la propia precarización de las condiciones laborales, hablan de los precios desorbitados de la vivienda. No sé, me ha sorprendido también ese lenguaje tan, no sé cómo decirlo, tan obrerista, ¿no? Tan izquierdista. La precarización de las condiciones laborales, como, o sea, no están tan lejos, o sea, dicen cosas, tienen cierto sentido, o que por lo menos están imitando o están copiando un lenguaje, una retórica muy obrerista. Hablan de un modelo turístico poco respetuoso, hablan de la degradación de los barrios, de cómo se expulsa a los vecinos de sus hogares, y en ese sentido, no es solo Vox, en ese sentido, tanto Podemos como el PSOE, como muchos partidos van a estar de acuerdo. ¿Qué pasa? Que claro, luego llega el tema estrella de Vox, que es, digamos, lo que los diferencia de los otros partidos, que en este caso son los ocupas. Sí, dan a ciertas puntadas y dan ciertos pasos en la dirección correcta, porque sí que destacan, pues yo que sé, la precarización, la especulación, hablan mucho también de la especulación, hablan mucho del papel de los bancos y de los fondos buitre y demás, pero luego los ocupas, y es como, ¿pero qué coño tiene que ver los ocupas, sinceramente? O sea, pero bueno, me ha parecido curioso. También habla mucho de, otra vez, de los impuestos y las cargas burocráticas y demás, bueno, es como el comodín. Luego también me ha parecido curioso, cuando hablaban de servicios públicos, había un apartado que decía, erigir unos servicios públicos y fuertes que garanticen la igualdad de oportunidades, asegurando a todos los españoles el acceso a los servicios básicos ante el colapso de muchos de ellos por la inmigración ilegal masiva. O sea, el colapso de los servicios públicos se está dando por la inmigración ilegal masiva. No sé a qué servicio público se refiere. Tanto Vox como cualquier partido es capaz de ver y de alguna manera situar una necesidad en tanto a los servicios públicos, pero cada partido va de alguna manera a establecer cuál considera que es la causa y el problema. En este caso para Vox es la inmigración ilegal masiva, no sé, me llama bastante la atención. Luego otra vez hablan también de la Agenda 2030, ¿no? Como esa conspiración contra los vecinos, contra las pequeñas empresas. Pues en fin, como que intentan copiar ese lenguaje obrerista, popular, progresista, como quieras, pero al final de cada epígrafe te cuelan el ocupas.
manteros, Agenda 2030, impuestos, ¿no? Como que, no sé, pues al final es el programa electoral de Vox, coño, no te van a poner otra cosa, pero hay un apartado que habla de seguridad también, pues normal, ¿no? Es como el tema estrella de Vox, ¿no? el intentar ofrecer una respuesta más efectiva o más radical a los problemas de seguridad. Me acuerdo el vídeo de Ortega Smith, ¿no? Enfrentándose a un Ocupa o yendo contra los manteros, ¿no? Ellos son la respuesta efectiva o la respuesta útil. Y me hacía bastante gracia porque pone que habla de una dinamitación, ¿no? De una degradación del vínculo social y dice que se ha privado a las nuevas generaciones de una infancia como la que tuvieron sus padres. Y tú dirás, vale, ¿por qué a las nuevas generaciones se les ha podido privar de una infancia como la que tuvieron sus padres? Pues según el programa electoral, las políticas de fronteras abiertas impuestas por las élites. No sé yo si... no sé. ¿Cuál es la respuesta a esto? Pues más presencia policial y más endurecer las penas. Bueno, pues la línea. Pero ya te digo, todo... Luego también habla de los menas, ¿no? Me hace mucha gracia porque dice... Se han creado guetos, pero... Dice, han sustituido a las familias de toda la vida. Pues la familia de toda la vida. O sea, no sé, me parece como un lenguaje tan informal, ¿no? Tan vulgar. Pero bueno, al final entiendes cuál es el potencial electorado y pues le hablas... Pues como te has acostumbrado a hablar, ¿no? Y ya está, la verdad, el programa, pues ya te digo, es un programa corto, más teniendo en cuenta que hay mucha portada y mucho dibujo. No sé, me parece bien estructurado, no me parece que sea un conjunto de medidas descontextualizadas que te lanzan en un documento de 100 páginas y ya está, ¿no? Como que han construido esa historia o esa justificación o esa introducción en cada apartado. Me parecen muy bien escogidos los diferentes epígrafes o apartados que han hecho. No sé, me parece un buen programa electoral, no tanto por el contenido o por ideológicamente que pueda estar de acuerdo o no, sino por el avance que ha supuesto con respecto a otros programas electorales. Ya te digo, es el primer programa electoral que veo en estas elecciones, no sé cómo estará el resto, pero no me parece tan malo. O sea, obviamente si te pones a profundo dices, pues solo está diciendo cosas vacías, pues no hace propuestas concretas, pues no está adaptándose a las necesidades de cada sitio en concreto. Ya, ¿es un problema para Vox el hecho de que no tenga un programa electoral dedicado a cada región y utilice esta especie de marco general? Pues depende, ¿no? Siempre se dice el típico comentario de no, es que en la política local o en las elecciones locales no importa los partidos, no importa el color, básicamente la gente vota a la persona, eso se dice mucho. Si fuera verdad, pues no tendría mucha importancia, ¿no? Al final este tipo de programas electorales, pero yo sinceramente creo que es un poco tontería y creo que da igual. Y no entiendo por qué ahora de repente ha habido polémica por ello cuando ya va pasando y seguramente pasan en otros partidos. Pero bueno, yo qué sé. Entonces nada, estos son más o menos mis impresiones, ya te digo. Tampoco pretendo, no es un análisis muy profundo ni aporto nada. Simplemente he destacado aquellas cosas que me llamaron la atención, ¿no? De cómo... Pues eso, el lenguaje que han usado, el tono, qué temas han considerado más llamativos o qué temas han considerado incluir. No sé, me parece, pues bueno, tiene sentido, ¿no? Se pueden marcar dentro de la campaña electoral que plantea y pues bueno, está claro cuál es el objetivo. No sé si lo conseguirá, ¿no? Pero se nota que quiere conseguir ese voto popular, ese voto de barrio, ese voto, pues no sé... más desencantado. Entonces, bueno, veremos, ya os digo. Me podéis decir qué os parece el programa electoral. Os dejaré, no os lo dejaré, lo buscáis vosotros, yo que sé, buscas Vox programa electoral y ya está. Tampoco voy a darle publicidad a su página web. Y nada, si quieres que vea o que comente o que analicemos los programas electorales del resto de partidos, me lo podéis dejar en los comentarios y lo haremos y así si queréis también podemos comparar y ver un poco las diferencias. Esto ha sido todo y nada, decidme qué tal. Si has llegado hasta aquí y estás escuchando estas palabras, tiene menos que dar un like, o sea que ya está. Adiós.